carta del apóstol Pablo a los Corintios, y hemos visto, hermanos, que es una carta también un poco que tiene un contexto que es un poco difícil, porque las circunstancias de la iglesia en Corinto son también muy complicadas. Hay muchos problemas, ¿no? Algunas dudas sobre algunos temas. Y el apóstol Pablo en la primera sección les afirma como la iglesia de Dios, ¿no? Eso es muy lindo ahí, porque a pesar de la situación de la iglesia, una iglesia con muchos dones, pero con falta de carácter, si podemos decir, una iglesia que está pasando dificultades, el apóstol Pablo les afirma en la gracia del Señor, ¿no? Eso es muy lindo, porque en esos versos de verso 4, en el capítulo 1, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, ¿no? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Vamos a leer, hermanos, del verso 10 al verso 17. Vamos a tener nuestro estudio en esta sección. Voy a dar lectura, dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo, Señor, que podemos tener como iglesia en la comunión, Señor, de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos. Oramos, Señor, por nuestros niños, jóvenes, las familias que componemos, Señor. También está tu iglesia, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están tal vez ausentes, Señor, de aquí. Que tu gracia, tu misericordia y tu paz, Señor, los alcance allí donde ellos estén. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos aquí en la iglesia. Oramos por este tiempo, Padre, para que aquello que está en tu palabra, Señor, pueda también penetrar en nuestros corazones, traer cambios, Señor, a nuestras actitudes también. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos en 1 Corintios, estamos iniciando el estudio en 1 Corintios. Y en esta sección, hermanos, del verso 10 al 17, vamos a hablar de algún aspecto, o de este aspecto que es también un poco difícil en la iglesia del Señor, ¿no? El tema de las divisiones, o la división interna dentro de la iglesia. Corinto era una iglesia muy grande, muchos hermanos, ¿no? En un lugar también muy estratégico, porque era una ciudad de tránsito, ¿no? Por ahí circulaban las mercancías, era un puerto también, ¿no? Entonces, Corinto era una ciudad estratégica también para el Evangelio, ¿no? De ahí también el Evangelio fue extendido a muchas partes del Imperio Romano, ¿no? Entonces, ahí en medio de también una ciudad difícil, con algunos cultos paganos como la diosa Afrodita, ¿no? Que es la diosa de la fertilidad.
Entonces era una ciudad también difícil moralmente, no solo la diosa Afrodita, sino también ahí había una escultura a Apolo, ¿no? Ese hombre perfecto, y que muchos comentaristas de esta carta dicen que había mucha homosexualidad, ¿no? Era una ciudad también con mucha homosexualidad, entonces una ciudad difícil, y en medio de todo ese contexto, hermanos, está una iglesia, la Iglesia del Señor, fundada también por este equipo misionero del apóstol Pablo, y que está atravesando algunas situaciones ahí difíciles, ¿no? Y la primera que tal vez podemos analizar es esto que vamos a ver en esta sección hasta el verso 25, que son 3 preguntas ahí retóricas, ¿no? Que el apóstol Pablo va a hacer. Estas preguntas él mismo se está haciendo en la carta, ¿no? Eso es muy interesante también aquí, cuando va a decir, ¿acaso está dividido Cristo? ¿No? Más abajo va a haber algunas preguntas. ¿Dónde está el sabio? ¿No? En el verso 20. También fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, en el verso 13, ¿no? Entonces, esta situación de los conflictos en Corinto, que podemos ver, hermanos, que estaba causando mucha indisciplina, ¿no? Mucho desorden dentro de la iglesia del Señor. Por eso hay esta necesidad para el apóstol también hablar de esta situación. Ahora, esta división, hermanos, también se llama cisma, ¿no? Es una división interna dentro de la iglesia del Señor. Está impulsada por estas preferencias personales, ¿no? Hacia los líderes específicos, sobre estos líderes que tenían mucha influencia sobre la iglesia, ¿no? Vamos a ver ahí estos grupos que se habían formado dentro de la iglesia y que podemos decir que estaban causando un gran problema dentro de la iglesia, ¿no? Ahora, este concepto de cisma, hermanos, es la palabra griega es cisma, y está traducida como división, ¿no? Y más o menos tenía ese sentido de alguien que desgasa un vestido viejo, ¿no? Algo que está viejo y alguien lo desgasa o lo rompe, ¿no? Lo parte. Más o menos esa es la idea de cisma, ¿no? Alguien que rompe algo que está viejo. Entonces había en Corinto una iglesia que estaba en ese lugar, que tenía este problema de esta división, si podemos decir, se estaba convirtiendo, a pesar de no tener muchos años, estaba pasando esta situación ahí de esta división, ¿no? Rompiendo, si podemos decir, este tejido ahí que habían construido ellos de una comunidad que estaba también en crisis, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a tratar este asunto y va a identificar primero este problema, ¿no? Primero va a hablar en el verso 11, porque he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Él va a identificar este asunto, ¿no? Va a identificar este problema, y algo importante o interesante, hermanos, es cómo él afronta esta situación, y identifica esta situación, ¿no? Algunas veces cuando ocurren estas situaciones o somos informados de alguna situación, tratamos de cubrir nuestra fuente, ¿no? Pablo había sido informado por los hermanos de la familia de Cloé, dice. Ahora, no sabemos exactamente, ¿no?, quiénes eran. Parece ser que era como una comisión, o algunos hermanos que pertenecían a esta familia, que le informaron al apóstol Pablo sobre esta situación de este problema de división, ¿no? Ahora, aquí, hermanos, va a exponer estos principios doctrinales, ¿no?, que se están afectando. Va a hablar de una aplicación práctica, cuál debe ser nuestra conducta correcta frente a esta situación, ¿no? Ahora, algo importante que va a enfatizar Pablo es que va a dar estos puntos o principios bíblicos
como doctrinales o se van a convertir como doctrina, pero que tienen una aplicación práctica, ¿no? Eso es muy importante porque la doctrina debe ir acompañada también de la vida práctica, ¿no? De esta vida o de este cambio que debemos tener también o debe producir la palabra del Señor en nosotros. Va a hablar de esta división en Corinto y de 4 facciones, si podemos decir, ¿no? Algunos hermanos dicen 4 partidos había en Corinto, ¿no? Un partido que estaba dirigido por el apóstol Pablo. Bueno, no precisamente por él, ¿no? Sino que los hermanos habían formado un grupo en torno al liderazgo del apóstol Pablo. Ahora, Pablo era el fundador de la iglesia, ¿no? Era el pionero, estos primeros hermanos que habían llevado el evangelio ahí, y también era un referente, ¿no? Era el predicador a los gentiles, el evangelista, el mayor evangelista de la historia, o si podemos decir de ese tiempo también, ¿no? Porque él estaba continuamente viajando, fundando iglesias en las ciudades y también tenía un grupo muy sólido, ¿no? Entonces estos hermanos habían dicho, bueno, Pablo es el fundador, ¿no? Y también seguro con ellos ha debido empezar la iglesia, ¿no? Entonces esta iglesia era el partido tal vez de estos hermanos que habían iniciado la obra del Señor en Corinto. Pero también Pablo, hermanos, era ese hermano que predicaba el evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Y tenía mucho conflicto con los hermanos, con los judaizantes, ¿no? Con aquellos judíos que decían que para ser cristiano primero hay que serse judío, ¿no? Hay que cumplir los ritos judíos, hay que cumplir la ley, ¿no? Y Pablo decía, no, nosotros hemos sido rescatados por el Señor Jesucristo y hemos sido añadidos a Él por gracia, ¿no? Ya no hay necesidad de pasar por la circuncisión y cumplir los ritos judíos, ¿no? O ser guardianes de las fiestas judías. Entonces Pablo más o menos era como un poco liberal, si podemos decir, ¿no? O tal vez incluso algunos estaban pensando como Pablo muy liberal, pero ellos tal vez pasando ya al liberalismo, ¿no? Decir, ya bueno, no hay que hacer nada, no hay que cumplir nada, todo es por gracia y no importa cómo vivamos, aunque Pablo no enseñaba eso, pero también tal vez algunos estaban pensando así, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, Pablo era tal vez del partido liberal, ¿no? De aquellos hermanos que han fundado la iglesia y que Pablo también había puesto, si podemos decir, esta doctrina fundamental de la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? De que somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces había este primer grupo. Ahí Pablo él mismo va a decir, ¿no? Cuando decís que cada uno de vosotros, yo soy de Pablo, en el verso 12, ¿no? El otro grupo que podemos decir, o partido político, o partido, no sé si político, ¿no? Era el de Apolos. Apolos, hermanos, era un líder cristiano. Él era conocido también mucho por su retórica, ¿no? Él había nacido y crecido en Alejandría, o sea, era un lugar un poco, hacia el África, ¿no? Y esta ciudad era conocida como la ciudad más intelectual de la época, ¿no? Ahí había una biblioteca, entonces había también ahí mucho pensamiento filosófico, ¿no? Y Apolo había surgido de ahí, un creyente muy retórico, y bueno, los hermanos dicen que era él era uno de los líderes de este partido retórico, filosófico, ¿no? Muchos admiraban su elocuencia, ¿no? Su retórica, y también Alejandría, o la iglesia en Alejandría, hermanos, fue pionera de ese pensamiento racional de la fe cristiana, ¿no? Eso es muy interesante ahí, porque la fe cristiana ha empezado a construir sus pensamientos, ¿no? A ordenar su pensamiento, sistematizar ahí justamente en Alejandría, ¿no? Donde Apolo era también uno de donde él había salido, y tenía muchos seguidores, ¿no? Entonces tal vez podemos decir
era este grupo ahí de hermanos dentro de Corinto que eran tal vez los más intelectuales, ¿no? Aquellos que tal vez les gustaba el razonar, preguntarse, ¿no? Y encontrar respuestas o tratar de buscar estas respuestas ahí para su fe. Y Apolo era uno de estos hermanos, ¿no? Uno de los líderes, era un predicador muy elocuente, seguro estos sofistas de ese tiempo, ¿no? Que convencían a la gente de una verdad o defendían la verdad, eran defensores de la verdad, ¿no? Entonces Apolos era un predicador y que en algún contacto con el apóstol Pablo, en un inicio, él va a pedir a Aquila y Priscila que ayuden a Apolo a ordenar sus ideas más o menos, ¿no? Y decir, queremos que predique el evangelio, ¿no? Está bien que predique, ¿no? Pero ayúdenle a entender un poco el evangelio. Necesitamos a Apolo también en la predicación. Y Apolo, hermanos, fue también uno de los sucesores del apóstol Pablo en Corinto, como pastor, ¿no? Entonces, un grupo de hermanos estaba también viendo a Apolo como un líder importante y estaban causando esta división. El tercer grupo es el de Cefas, ¿no? Si podemos decir, tal vez era el partido más conservador, este grupo de hermanos que, si Pablo atraía mucho a los gentiles o era prácticamente de los gentiles, el apóstol Pedro era tal vez el líder de los judíos, ¿no? El líder de esta facción de judíos que estaban en Corinto y que tal vez eran los más conservadores, tal vez tendientes a la ley, ¿no? Y este temor, hermanos, que ellos tenían los judíos, ese fariseísmo, ¿no? De la ley de Dios, del cumplimiento de la ley de Dios, y este grupo de judaizantes, ¿no? Este grupo que decían nosotros somos de Cefas. Cefas es Pedro, ¿no? Y era un líder, hermanos, tal vez en este inicio también de la iglesia, un líder el más importante también de la iglesia del Señor, ¿no? Tenía una autoridad original ahí desde Jerusalén. No hay referencias que Pedro estuvo en Corinto, pero él era un líder, ¿no? Era si podemos decir, un referente ahí muy importante para la iglesia. Y había este grupo de hermanos que decían, no, Pedro es el líder, ¿no? O nosotros seguimos a Pedro porque él tiene autoridad, él ha estado con el Señor Jesucristo, ¿no? Es el líder apostólico, ¿no? Y había también otro grupo, Pedro tal vez era el líder de este partido conservador, y había este otro grupo que era el grupo de los hermanos que decían que nosotros somos de Cristo, ¿no? O de ese partido cristiano de Jesús, ¿no? Y que decían, no, nosotros no estamos siguiendo hombres, ¿no? Vamos a seguir nosotros a Jesús, al Señor, a nuestro Salvador, y incluso decían, no vamos a reconocer ninguna autoridad, ¿no? Nosotros vamos a seguir al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ellos van a rechazar ese vínculo de autoridad que había en el apóstol Pablo, Pedro, o incluso en Apolos también, y van a decir, no, nosotros directamente con el Señor, esta autoridad original, y también que estaba cayendo, hermanos, en la soberbia espiritual, ¿no? Este grupo de hermanos que decían, nosotros seguimos a Jesús, ¿no? O Jesús es suficiente, aunque nosotros también decimos eso, ¿no? Pero estaban cayendo en esta soberbia, ¿no? En esto de decir, bueno, no necesitamos de otros, no necesitamos de Pablo, de ninguno de los otros discípulos, ¿no? Nosotros vamos a seguir o servimos al Señor. Y había esta crisis también que estaban causando este grupo de hermanos, ¿no? Ahora, hermanos, cuando vemos esto, vemos también estos referentes de liderazgo que hay muchas veces en la iglesia del Señor. O a veces no son personas, ¿no? A veces son instituciones. Y decimos, yo soy de tal, yo soy de cual, ¿no? Y eso estaba causando también un problema en la iglesia del Señor allá en Corinto, ¿no? Muchos de los comentaristas dicen que
este último partido, el Partido Cristiano de Jesús, era tal vez el más peligroso, ¿no? Porque estaba lleno de soberbia y estaban despreciando a los otros también, ¿no? Esta era una trampa, ¿no? Aunque es cierto, hermanos, que nosotros servimos al Señor Jesucristo, seguimos al Señor Jesucristo, pero podemos eso disfrazar de una apariencia de mayor espiritualidad, ¿no? Estos hermanos estaban rechazando la autoridad de estos líderes de la iglesia y pensaban tener una conexión directa con el Señor, ¿no? Con el Señor Jesucristo, y esto estaba causando también muchos problemas ahí dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, esos cuatro grupos que el apóstol Pablo va a identificar aquí, también tal vez podemos recalcar este asunto de Apolos, ¿no? Apolos, que era un retórico que se había convertido al Señor, ¿no? Y que necesitaba también convertirse tal vez de ese pensamiento que él tenía, de esa cosmovisión que él tenía, a predicar después el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Esto de los sofistas, que eran filósofos, ¿no? Que se destacaban por esa retórica. Ellos hablaban muy bien, ¿no? Convencían muy bien y eran muy, si podemos decir ahí en ese contexto, gente muy admirada, era gente muy importante también, seguro ahí dentro de esa cultura, ¿no? De estos grupos ahí que eran los filósofos. Del verso 13 vamos a ver, hermanos, que hay un peligro, ¿no? Este peligro que se va a manifestar en una pregunta, o en estas preguntas retóricas, ¿no? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En el verso 13, ¿no? Entonces, este peligro, hermanos, a veces de buscar nuestras preferencias y poner sobre todas las situaciones esta situación, ¿no? Y anular el poder, ¿no? De la cruz del Señor Jesucristo, ¿no? O anular la cruz del Señor Jesucristo. Y prácticamente este va a ser el asunto en esta última sección, en este capítulo, ¿no? Porque más adelante va a decir que esa cruz de Cristo la que debe ser predicada dentro de la iglesia del Señor, ¿no? En el verso 3 entonces empieza estas preguntas, el apóstol Pablo hace estas preguntas a los hermanos, ¿no? Para que ellos también puedan reflexionar sobre esta situación, ¿no? Entonces podemos ver, hermanos, ahí que el apóstol Pablo está diciendo que hay un peligro, ¿no? Cuando tratamos de dividir la iglesia, cuando buscamos tal vez referentes, no solo tal vez personales, sino también incluso en nuestro caso, en nuestro contexto, ¿no? A veces de tradiciones eclesiales, ¿no? Decimos, no, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, ¿no? Algunos dicen, no, nosotros no somos nada, somos cristianos y seguimos al Señor, ¿no? Este enfoque tal vez de admirar a los mensajeros del Señor y anulando el mensaje central del Evangelio, ¿no? Eso es muy importante ahí. Y también, hermanos, este llamado que el apóstol Pablo va a hacer a este servicio del Señor Jesucristo, a la predicación de este Evangelio, ¿no? Aunque hay algunas aclaraciones ahí que va a ser en el verso 14, ¿no? El apóstol Pablo: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, ¿no? Ya había este conflicto también, ¿no? Seguramente estaban pensando y diciendo, es que a nosotros nos ha bautizado Pablo, ¿no? A ustedes les ha bautizado Apolos, ¿no? Y tratando de causar también este asunto de confusión ahí, y Pablo les tiene que decir, ¿acaso han sido bautizados en el nombre de Pablo? ¿No?
o Pablo, o fue crucificado Pablo por vosotros, ¿no? Y ahí el apóstol tiene que aclarar, ¿no? A quienes había bautizado, y bautizado a algunos hermanos, dice, ¿no? Y en el verso 16, también bauticé a la familia de Estéfanas y de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Esto también estaba causando algún conflicto ahí dentro de la iglesia, ¿no? El asunto del bautismo. Ahora, algo que podemos notar, hermanos, en el apóstol Pablo es esta transparencia, ¿no? Él es muy transparente porque él va a decir, he sido informado por los hermanos de la familia de Cloé, ¿no? He sido informado de que hay problemas y esto es muy importante también, ¿no? Porque él abiertamente va a decir a los hermanos, ¿no? Que he recibido esta información por los hermanos de la casa de Cloé. Y este es un principio muy importante, ¿no? Porque a veces dentro de la iglesia del Señor pueden surgir problemas, ¿no? Y a veces nosotros tratamos de cubrir las fuentes o tratamos de, tal vez por no causar más problemas, ¿no? Aquí Pablo, hermanos, aborda este problema con mucha transparencia y dice, he sido informado, ¿no? Y también dice por ellos, por los hermanos de Cloé, que hay estos problemas, ¿no? Que hay faltas graves que están afectando la unidad de la iglesia del Señor, ¿no? Ahora, va a hablar de también el sentido aquí que le está dando el apóstol Pablo es, vamos a ir hacia la unidad, ¿no? Ahora, esta unidad, hermanos, que está en Cristo, ¿no? Todos aquellos que invocan, y en el verso 6 y 7, ¿no? Dice, aquellos hermanos que son de la iglesia del Señor son aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Y hemos hablado la semana pasada de esa iglesia visible y de esa iglesia invisible, ¿no? La iglesia visible que somos nosotros, que somos cada uno de nosotros, esa iglesia local, esa iglesia que está en un lugar, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos la iglesia del Señor aquí en esta zona, en Santiago II, y también seguro hay, ¿no? Tal vez si podemos ser más específicos, en la calle 11 y esquina, y hay otra iglesia también de aquellos hermanos que invocan el nombre del Señor, que están tal vez en algún lugar, ¿no? Que son esa iglesia local, esos hermanos que invocan el nombre del Señor. Pero también hay una iglesia invisible, ¿no? Que está en todo lugar, que no tiene tiempo, que no tiene lugar, ¿no? Esa iglesia universal de aquellos hermanos que invocan también el nombre del Señor. Hay una unidad dentro de la iglesia del Señor, incluso esta uniformidad en Cristo, ¿no? Todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. También podemos tal vez hablar de este rol que muchas veces tiene el liderazgo, ¿no? A veces los líderes, hermanos, queremos captar o capturar la atención de los hermanos, ¿no? Cuando a veces queremos faccionar, si podemos decir, el apoyo, ¿no? Sobre algunos asuntos ahí y causamos o vamos causando cierto cisma o cierta división dentro de la iglesia del Señor. Ese rol que debe jugar los líderes también es muy importante, ¿no? Tal vez algo que debemos recalcar, hermanos, es que nosotros predicamos la cruz del Señor Jesucristo, ¿no? Y más bien nosotros debemos ser aquellos que guiamos a las personas, o los líderes son aquellos que guían para que nosotros o todos podamos mirar al Señor Jesucristo, o la cruz del Señor Jesucristo, ¿no? Alguna vez hemos hecho esa ilustración, ¿no? Del niño que había visitado una iglesia, bueno, sus abuelos le habían llevado a un niño, ¿no? Que él no iba a la iglesia, y después del almuerzo ahí le preguntan al niño, ¿no? ¿Qué tal la iglesia? Ah, muy lindo, ¿no? Muy lindo. Solo que había un hombre que se paró ahí al frente y no nos dejaba ver la cruz que había al final, al fondo, ¿no? La cruz que tenemos ahí al fondo, ¿no? Seguro el pastor ahí era un hombre y no dejaba ver la cruz de Cristo. Y a veces esa situación puede ocurrir con los líderes, ¿no? Que a veces captan la atención o capturan a veces incluso lealtades, ¿no?
Y eso es muy peligroso, hermanos, dentro de la iglesia del Señor, ¿no? Nosotros debemos mirar la cruz de Cristo, seguir al Señor Jesús, ¿no? El liderazgo, hermanos, no está para capturar las lealtades de los hermanos, ¿no? Debemos que todos podamos mirar la cruz de Cristo, ¿no? Y más bien los seres humanos no deben tapar o no debemos tapar esta experiencia del Evangelio, de esta transformación que hace el Señor en nuestras vidas, ¿no? Esto es muy importante ahí. Estas semanas he estado hablando con algunas personas sobre el pastorado y bueno, alguna vez hemos mencionado aquí, hermanos, nosotros tenemos un pastor, ¿no? Hay un único pastor, es más, ¿no? Es más, existe un solo pastor y es el Señor Jesucristo. Él ha dado, el Evangelio de Juan dice, ha dado su vida por las ovejas, ¿no? Y los demás pastores, ¿no? Los que ostentamos ese título a veces, o nosotros pensamos que es una función dentro de la iglesia del Señor, somos ayudantes del pastor, ¿no? Nosotros seguimos también al pastor, al supremo pastor, ¿no? Y no somos el pastor principal, ¿no? A veces hay esos ayudantes pastores que son muy buenos, son muy capacitados. En alguna situación ahí he visto cómo esos pastores, ¿no? Humanos saben guiar, saben también leer seguro el tiempo, ¿no? Esa visión que tienen, esa iluminación que el Señor les da, que son muy buenos, ¿no? Pero también tal vez hay otros que estamos aprendiendo, que estamos en el camino, ¿no? Que estamos caminando tal vez tropezando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no somos el pastor principal, el único pastor, hermanos, de todos nosotros es el Señor Jesucristo. Él ha dado su vida por todos nosotros, ¿no? Y es importante recalcar este asunto cuando vemos ese rol que debe jugar o que debe tener dentro de la iglesia del Señor, ¿no? Aquí en Corinto había esta situación de estas facciones ahí, ¿no? Aunque tal vez no era premeditado, ¿no? El apóstol Pedro no estaba en Corinto, hermanos, ¿no? Apolo era un líder ahí, predicador, tal vez sin esa intención, ¿no? Porque después los vamos a ver muy unidos con el apóstol Pablo, predicando el Evangelio, incluso siendo corregido por el apóstol Pablo, ¿no? Ya hemos dicho que Pablo va a decir a Aquila y Priscila, corrijan a Apolo, ¿no? Corrijan, ayúdenle para que predique el Evangelio del Señor, ¿no? O también en la situación ahí de los hermanos que decían, nosotros somos de Cristo, ¿no? No vamos a servir a ningún otro líder humano. En esta conclusión, hermanos, que podemos decir estas aplicaciones para el creyente. Es bueno, hermanos, tener referentes teológicos, ¿no? Referentes, hermanos, que nos guían. Y hemos hablado de estos pastores que son humanos, ¿no? Que son muy buenos para sistematizar la palabra del Señor, para enseñarnos, para hacernos entender, pero no debe pasar eso a más, ¿no? O a la idolatría o al fanatismo, ¿no? Debemos también evaluar el contenido de esa enseñanza. Debe primar siempre, hermanos, sobre todo esta mirada que nosotros tenemos al liderazgo que tenemos dentro de la iglesia del Señor, ¿no? Para el liderazgo, hermanos, en esta aplicación que podemos tener, tal vez ser libres de ese, tal vez ser liberados de ese orgullo, esa vanidad, a veces que pueden ser un riesgo constante en el ministerio, ¿no? O a veces el éxito que también puede llevarnos a caer en ese orgullo, ¿no? O a veces, hermanos, los elogios, ¿no? A veces los elogios que a veces no faltan, ¿no? Cuando escuchamos un buen mensaje, un buen sermón y algún hermano se acerca al pastor o al predicador, ¿no? Y le dice, pastor, qué gran mensaje, ¿no? Y a veces uno se llena de orgullo, de vanidad, ¿no? Ese es uno de los peligros también, o el éxito a veces que tenemos por el ministerio, o esos hermanos que son decimos, esos hermanos que tienen mucho, son muy atrayentes, ¿no? Esa personalidad que atrae y que a veces las personas siguen también a esta
a estos líderes que tienen una gran personalidad. Nosotros, hermanos, somos siervos del Señor Jesucristo, ¿no? Hermanos, la división ha causado también muchos problemas, ¿no? Dentro de la iglesia del Señor, y algo que debemos ver, hermanos, es que somos esa iglesia del Señor que invocamos el nombre del Señor. El Señor nos ha dicho: ustedes son la iglesia del Señor, han sido rescatados por la gracia del Señor, y no es por un líder humano o no es por alguna institución, ¿no? Aunque juegan un rol importante, hermanos, son muy útiles cuando sirven para la extensión del reino del Señor Jesucristo, ¿no? Las instituciones no son la iglesia del Señor, ¿no? Hemos hablado de una iglesia local, que es la iglesia del Señor, y una iglesia invisible, ¿no? Que está en todo el mundo y que hemos dicho no tiene lugar, no tiene tiempo, ¿no? Es invisible, más de 2000 años de historia que tiene la iglesia, y a la cual hemos sido adheridos también nosotros, ¿no? Y esa iglesia local que somos nosotros, ¿no? A la que también nosotros respondemos, o a la que tenemos ahí también hermanos que son líderes dentro de la iglesia del Señor, que responden también o deben responder también al servicio, a esto que hacemos dentro de la iglesia del Señor. Pero también a veces hay instituciones, ¿no? Instituciones muy importantes, y estas instituciones deben servir para el ministerio del trabajo de la iglesia local, ¿no? Eso es muy importante también. Deben ayudar o cooperar con la iglesia local en la extensión del evangelio, ¿no? Pero las instituciones no son la iglesia del Señor, son instituciones, y a veces son instituciones que solo administran, ¿no? Están dedicadas tal vez más en la administración, en situaciones ahí más de carácter de gestión, ¿no? Entonces, tenemos estas conclusiones para todos nosotros. Es bueno, hermanos, no estamos anulando el liderazgo de los hermanos también, que son referentes teológicos, también de vida, ¿no? Pero no debe ir más allá, ¿no? Hay que, a veces el fanatismo, hermanos, también es muy peligroso, ¿no? Y el sectarismo, ¿no? Hay muchos testimonios ahí de gente que ha seguido líderes y que a veces, muchas veces han terminado muy mal, ¿no? También para el liderazgo es un asunto que debemos considerar mucho, cuando a veces las situaciones ahí nos pueden llevar al orgullo, a la soberbia, o a convertirnos tal vez en aquellos que están dividiendo más la iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe. La próxima semana, hermanos, el énfasis va a ser la predicación de ese evangelio, ¿no? Cristo, poder y sabiduría de Dios. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dé mucho discernimiento, mucha sabiduría también. Vamos a orar. Dios nuestro Padre bendito, estamos agradecidos, Señor, a ti por este día, hermoso día, Señor, que nos has regalado. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Gracias, Señor, por nuestra comunidad, nuestra iglesia local, Señor. De todos nuestros hermanos que invocamos tu nombre, Señor, que vemos, Señor, que esa tu gracia, tu misericordia y tu paz, Señor, están en medio de nosotros. Oramos por nuestros hermanos, por cada uno de ellos, Señor, que también podamos tener una experiencia, Señor, del Evangelio, de ese Evangelio que es tuyo, Señor, de ese mensaje que debe ser predicado. Líbranos, Señor, de ser parte tal vez de alguna situación ahí que está causando división, que está causando problemas dentro de tu iglesia, Señor. Oramos, Señor, por nuestros pastores, por nuestros líderes. Oramos, Señor, por tu iglesia, Señor, en todo lugar. Oramos, Señor, para que tú guardes tu iglesia, Señor. También podamos ser sensibles, Señor, a tu llamado,
a las transformaciones que tú estás produciendo, Señor, en nosotros. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros niños, jóvenes, Señor, de tu iglesia también. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.